El hombre llega a la luna. También a la literatura. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias. A la física. Es claro que solo somos una rama avanzada de los primates en un planeta menor que orbita alrededor de una estrella común. La política. La filosofía. Aristóteles confiaba en la virtud de la mente humana. La ciencia, las guerras, la creencia, la religión, la educación, la corrupción, la música, la polémica. Ay, los sentimientos. Los memes. Y ahora, al podcast. Esto es Puedes de Recitar. Bienvenidos a un jueves de recitar. Ay, Pablo Neruda. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Neruda siempre se propuso ser un poeta cíclico. Un poeta que abarcara en su obra una unidad mayor, que pasara de la emoción o de la visión de un momento a una unidad más amplia. Así sus obras fueron discurriendo desde el primer intento de Crepusculario, pasando de seguidas por El hondero entusiasta. Intensa pasión amorosa, insistente voluntad cíclica de poesía. Su ambición cíclica de una ancha poesía que englobara no solo al hombre, sino también a la naturaleza, a las fuerzas escondidas, una poesía epopéyica que se enfrentara y conjugara en galopante correspondencia con el gran misterio del universo y también con las posibilidades del hombre. Esto abre paréntesis de una aparente reducción estilística que da paso a 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero bueno, ¿a alguien le suena el natalicio de Neruda? Pues sí, esto es porque hace poco se celebró. Nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile, y murió el 23 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile. Pero también se puede decir que Neruda nació en octubre de 1920. ¿Pero cómo así? Cuando Neftalí Ricardo Reyes Basoalto adoptó este seudónimo para evitar conflictos con su padre, que reprobaba la afición que Neftalí tenía por la poesía. Hasta aquí todo va bien, pues por muy alejado que alguien esté del mundo literario, así sea una vez en lo que lleva de vida, ha escuchado el nombre de Neruda. Entonces podemos decir que no hay que contextualizar mucho por el reconocimiento que ha conseguido dicho autor. El problema creció desde inicios de noviembre del año pasado. Del otro lado de los Andes, solo se hablaba del controversial texto de este poeta. No hay duda de que Neruda es uno de los... ahí hasta rimó. Es uno de los artistas más destacados e influyentes de su siglo. El más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Según Gabriel García Márquez. Para Chile, Neruda es un padre y muchos han osado en llamarlo príncipe de los poetas. Pero este concepto se vio atacado y confundido por la diputada Pamela Giles, quien ante la propuesta de nombrar al aeropuerto de Santiago de Chile con el seudónimo del poeta respondió, cito textualmente: "No están los tiempos para homenajear a un maltratador de mujeres que abandonó a su hija enferma y confesó una violación, menos como imagen país". Pero entonces, ¿en qué consisten las acusaciones contra el poeta más conocido de Chile? Un suceso que ocurrió hace casi 100 años y a unos 16.000 kilómetros de Santiago. En un par de párrafos de Confieso que he vivido, el autor recuerda un encuentro en su pasado como joven diplomático en Ceilán, actualmente Sri Lanka, con una mujer pobre y paria en Colombo, cuyo trabajo era recoger todas las mañanas la cubeta metálica donde él depositaba sus heces. Pues no habían retretes ni baños, nada, una cubeta metálica, y su trabajo era recoger todas las mañanas las heces del escritor. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. El encuentro fue el de una estatua. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Es horrible y por eso es importante leer con el contexto de esta información. Uno de los hechos más llamativos sobre este relato es que está en el mundo desde 1974 y nadie se cuestionó hasta hace unos pocos años qué era en realidad lo que se estaba contando allí. Y es que estamos ante la descripción de una violación. Esto es nada más y nada menos que el testimonio de un hombre que cuenta cómo impuso su fuerza y su voluntad sin consentimiento de una mujer. Y es cierto que
que esta revelación es consecuencia de la fuerza que ha ido tomando el movimiento del feminismo. Y ahora pues hay que tener cuidado con lo que creemos que es el feminismo y con lo que verdaderamente es. Algunos se han burlado llevando al extremo algunas frases, con comentarios como entonces en la parte que dice me gusta cuando callas porque estás como ausente, están insinuando que la mujer debe ser sumisa. No, no y no. Pero lo que no está permitido es dejar pasar estos párrafos de confieso que he vivido. Esto es algo mucho más grave que una insinuación, esto es un acto cometido. Rodolfo Reyes, sobrino de Neruda, opina que el relato pertenece a unas memorias poéticas y que por tanto no se puede tomar literalmente lo que se dice. Así que tomémonos esta violación de manera poética. O quizás no, es una violación, ¿verdad? Pero es que no tiene otro nombre, no tiene otro sentido, no es un personaje ficticio, no es una situación ficticia. Confieso que he vivido es un compendio de memorias, es decir, es una autobiografía, no una novela de ciencia ficción. También añade la siguiente perla. Además, Neruda era un joven de 24 años en ese entonces y estaba solo en Asia. No se le puede criticar su vida en ese sentido, y lo que relata hay que verlo en el contexto mismo. Y si ocurrió fue en su juventud, con una falta de experiencia total. Después en el mismo relato dice que no lo volvió a hacer. Pues gracias, ¿no? Como quien dice, si eso ocurrió, no hay que culparlo, pues era un inexperto de la vida a los 24 años. Muchos consideran que la relectura del episodio es tergiversar la historia, poniendo los hechos del pasado a los principios de hoy. Fernando Sáez, secretario ejecutivo de la Fundación Pablo Neruda, defendió la memoria del poeta argumentando: no quiero justificar lo que sucedió, pero desgraciadamente en esos años y en Chile durante décadas hubo un abuso a la servidumbre. Eso era normal y corriente, a veces con consentimiento, a veces sin, pero siempre desde el poder que tenía el hombre como patrón. Pero es que por favor, una violación es una violación, no importa en qué siglo, en qué contexto cultural, político o legal. Ahora Sáez se defiende diciendo que la propuesta de algunos diputados para renombrar la terminal aérea dio paso a una enemistad contra el poeta, que opina realmente oculta un recelo por su militancia en el Partido Comunista. Pero nada de eso, señor Sáez. Las acciones que allí describe, las llamemos abuso sexual, violación o como queramos, es el comportamiento de un hombre que impuso su voluntad sexual a una mujer. Y sí, como ya es costumbre cuando se habla del tema, también hay que hablar de la hija olvidada. En las más de 500 páginas del texto no existe ni una sola referencia del autor a su única hija, Malva Marina. Y es que esto era de esperarse, pues abandonó a su familia desde que se enteró que la pequeña padecía de hidrocefalia, una afección que provoca un aumento de tamaño de la cabeza en los recién nacidos. Una de las pocas menciones de Neruda hacia la menor es en una carta que envía a unos amigos en Argentina. Mi hija, a la que yo denomino así, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos. Aquí, en Jueves de Recital, hemos decidido hablar sobre el tema para avivar un viejo debate. ¿Es necesario separar la obra de la vida personal que tiene el autor? Este, que es un espacio para la literatura, da espacio a sus opiniones. Aquí el caso es interesante, seguir leyéndolo o no, seguir comprándolo o no. Y es que esto es increíble. Adornado por la delicadeza de la poesía, este acto inaceptable pasó desapercibido, porque Neruda es visto como un héroe y le precede una gran reputación. Esto me recuerda muchísimo a Lolita, cuando su autor Vladimir Nabokov dijo en una entrevista: Eh bien, Lolita n'est pas une jeune fille perverse. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué están romantizando la novela de Lolita? Esto no es romance. Esto es una historia narrada desde el punto de vista de un pedófilo. ¿Dónde está el romance? Pero es la delicadeza con la que están escritos estos libros la que hace que las personas no sepan qué están leyendo. Y hay que leerlo muy detenidamente para saber qué es lo que nos están narrando. Fácilmente estos párrafos de confieso que he vivido pueden ser confundidos. Y hay que leerlos cuidadosamente para saber qué es lo que está narrando el autor. Hay también una variable en el debate, y es que Pablo Neruda está muerto, entonces no importa mucho si lo sigo comprando o no, pues ya no se puede beneficiar económicamente de sus libros, pero seguir leyéndolo, seguir comprándolo, de alguna manera también es seguir alimentando su memoria, que claro, no hay que olvidar que también son humanos, pero lo importante son solo los aportes. Es cierto que Neruda estuvo en la cima del compromiso político, y aún, y digo aún porque inmortales son los escritores, aún es un poeta increíble, pero es que
que es una figura pública, es un símbolo de país, de género literario, de estilo, de una fundación, y no creo que esta sea la imagen correcta ni el representante correcto. Alguien me comentaba que si no separaba la obra de la vida del escritor o demás, de científicos o de cantantes o políticos o cualquier otra profesión, me iba a quedar sin nada para leer ni de dónde aprender. Al fin y al cabo todos tenemos errores. No puedo decir que no disfruto de los escritos de Neruda, no tanto como me gustan los de Nicanor Parra, El hombre imaginario. pero Neruda con su poesía le dio patria a muchos. Ahora, con este conflicto ético y moral interno, ¿separamos la vida de la obra de un autor o no? Este caso es aún más complicado porque él narró lo que sucedió, no es algo que se quedó en silencio, pues él lo confesó. Él mezcló su vida con su obra. Para decepción de muchos o para indiferencia de algunos, feliz jueves, amigos. Ahora, un micro receso para nuestras redes sociales. Síguenos: Instagram, @Jueves de Recital. Inteligente, ¿no? Facebook en la fanpage Jueves de Recital. Lo mismo, pero más barato. Y YouTube en nuestro canal Jueves de Recital. Really, nigga? Que este sea el lugar donde todos aprendemos. Eso, caballeros, es un neuralizador oficial, pero no van a recordarlo.